Stream, ¿nos oís? Si podéis confirmar por WhatsApp, ¿Ya os has estado agradezco, con por eso favor. así o es...? Aquí han asesinado a dos fundadores en el pasado. Perfecto. Hay marcas de guerra. Vale, perfecto. O sea, si le echamos... Vale, fenomenal. Bueno, hola a todos. Gracias por haber venido. Lo primero de todo, para los que no conozcáis, aunque creo que la mayoría sí, me gustaría explicaros lo que es Exponential muy rápidamente, porque ha cambiado bastante y estamos empezando muchas cosas nuevas. Primero de todo, gracias por venir, Iván, Dani, por vuestro tiempo. Muchas ganas de escucharos a los dos. Básicamente, como todos sabéis, nosotros empezamos Exponential como un proyecto sin ánimo de lucro que proporcionaba a la gente la oportunidad de ir a Estados Unidos a trabajar a muy buenas startups durante 18 meses. Y por el camino hemos conocido a mucha gente como vosotros muy buena, con muchas ganas de hacer cosas interesantes en su vida, en su carrera y en general gente muy interesante. Y nos dimos cuenta de que Exponential podía hacer muchas más cosas. Es por eso que ahora Exponential tiene 3 verticales. Una es Community, que son eventos como este que hemos organizado hoy, primera vez en Barcelona, algo que es muy bueno. Y además de Community, que son eventos para que os conozcáis, encontréis a gente que tiene los mismos skills, habilidades, inquietudes, en general, pues gente interesante que a todos nos gusta conocer. Launchpad, que es un nuevo programa en el cual vamos a ayudar a recién graduados y gente que a lo mejor no está todavía en el punto de su carrera para ir a Estados Unidos o a Silicon Valley o porque no le encaja por el motivo que fuera, porque a lo mejor no es para ellos ahora, porque no les interesa, por lo que fuera, ayudarles a entrar en equipos en España que conocemos de primera mano y sabemos que son buenos, sabemos que tienen ideas interesantes, sabemos que tienen buena cultura, etc. Y luego Fellowship, que es el programa que hemos estado haciendo hasta ahora y que seguiremos haciendo. Y nada, ya les cedo el micrófono a Iván y a Dani. Iván presentará a Dani y a él mismo y ya empezamos. Venga. ¿Me aguantas la Coca-Cola un segundo? Sí, claro. Gracias, tío. Bueno. Voy a hacer esto lo mejor que pueda. Bueno, primero, gracias a todos. Un poco siendo lo que decía aquí nuestro amigo, Exponential tiene una misión fundamental, creo, para nuestro país a nivel europeo. Y yo estuve allí, tuve la suerte de tener un J1 y empezar mi carrera en Silicon Valley y me cambió totalmente la vida y me encanta ver a gente como vosotros aquí inquieta, ¿no? que decide meterse en una comunidad a aprender, a intentar sacar lo mejor de gente como Dani, que ahora nos contará más. Y para mí sería un éxito esta conversación si os lleváis un par de cosas del tipo de cómo piensa una persona como él, ¿vale? O sea, os vais a pegar guantazos contra muros, probablemente en vuestra familia, vuestro entorno, que os diga si queréis emprender o si queréis entrar en una tecnología que déjate de historias, métete en el camino recto. Y simplemente me gustaría que vierais que hay muchos otros caminos de pensar mucho más grande y aquí tenemos un ejemplo vivo, ¿no? Entonces, voy a ver una mini intro, ¿vale? Que me la he currado antes de venir aquí. Que tenemos a uno de los fundadores más interesantes del ecosistema español y me hace especial ilusión porque tiene muchos de los ingredientes que nos gusta en Exponential, que es la ambición americana con los pies en Europa. Dani empezó a emprender temprano, con 18 años ya se dio de alta como autónomo, ganó el mayor hackathon de Europa, viajó a los mejores hackatones del mundo, trabajó en Union Crate en Nueva York, donde llegaron a levantar una serie A, creó Rapidant, el Amazon de Andorra, hasta 15 millones de ARR, si no me equivoco, luego me cuentas más. ¿Más? Pasó por Y Combinator con Aldara y ahora es fundador y CEO de Supersonic, la primera startup española en recibir inversión de Andreessen Horowitz. Bienvenido y mil gracias por venir. A ti. Tenía un montón de ganas de hablar contigo, además, porque creo que tienes una historia súper interesante de haber probado un montón de cosas, ¿no? Entonces, Sí. lo voy a repartir en 4 bloques con vuestro permiso. Orígenes, Vale. Emprendimiento, Ok. Supersonic y abrimos aquí a los colegas para que te hagan preguntas sobre un poco lo que les dé la gana. Perfecto. Veo que vas preparado. Muy preparado. Joder. Tengo a mi asistente Tiene unas notas que de flipas. research. Mi deep research de OpenAI he pasado por Claude también, que me ha Perfecto. ayudado mucho en esto. Perfecto.
Entonces, vamos un poco a tus orígenes, casi a tu infancia, porque Vale. veo en muchos emprendedores que llegan lejos que estas características de emprender, de hacer cosas, viene casi de la infancia. Entonces, cuéntanos un poco cómo sentiste el kit de Arduino que recibiste con 12 años de tu tío. ¿Cuánto detalle sabe este tío? No sé de dónde sacó esta parte. Eso es remontar de atrás. O sea, mi tío es old school programador que dejó de programar, pero había programado como trabajo principal, y de muy pequeño me regaló, creo que era como, si no el primero, el segundo Arduino. No sé cuántos de aquí sabéis lo que es un Arduino, es un cacharrito programable para hacer hardware, y me dio una revista porque era, no sé qué año sería, yo era muy pequeño, pero era una época en la que la gente que programaba aparentemente tenía revistas para programar, imagínate. Y me dijo, toma, espabilate, y me puse a hacer tonterías. Me acompañó bastante mi tío años después diciéndome, oye, y también te voy a enseñar lo que es la web. Y un día me dijo, va, te enseño cómo se monta un servidor, maneras de otra época, ya no se hace así. Y la verdad que ha sido una figura importante para mí con pequeñas acciones, o sea, realmente muy, muy, muy pequeñitas, pero que plantaban semillas muy importantes. Entonces, cuando yo empiezo ingeniería aeroespacial, ¿no? Con 18 la carrera, justo era una época que yo venía a estar montando una impresora 3D, también muy early, os podéis imaginar, esto era 2013-2014, que la gente no sabía lo que era impresión 3D, y yo estaba montando una por hobby, siempre he sido muy friki, os podéis imaginar, y conocí a un chaval en la uni que hacía lo mismo que yo. Y eso, o sea, a partir de allí es como arranca toda mi como carrera de emprendedor, porque hacer cosas solos es muy difícil, o sea, por hobby muy guay. Cuando quieres emprender, recomendaría a todo el mundo tener a alguien al lado. Encontré a Héctor, que es alguien con quien he hecho muchas cosas, o sea, hasta Rapidan, y uno de mis mejores amigos a día de hoy. Y nos pusimos a montar una empresa extremadamente naif, diciendo vamos a hacer como el Amazon, pero con impresión 3D. En vez de traerlo desde China, vamos a imprimir todo tal, montaremos un marketplace gigante, tenemos que hacer 1 millón de cosas y empezamos por algo. Y siendo súper naif, pues montamos una empresa que se llamaba Volumetric y que realmente teníamos un montón de clientes, pero no ganábamos un duro. Que eso también es otro learning interesante. Puedo explicar mucho más detalles, si queréis, sobre todo lo que pasa en ese momento. O sea, hiciste Volumetric, hiciste Insta-Targeting, hiciste Polyhacks... Hice 215 cosas. En esa época no existía el término del indie hacker, pero éramos indie hackers 100%. En segundo de carrera, Héctor y yo dejamos la carrera, de hecho. Estuvimos 1 año 100% metidos en emprender. Luego la acabamos, un poco como for fun, 1 año después nos pusimos a hacer como 3 asignaturas, íbamos haciendo siempre como emprendedores on the side. Y bueno, estoy como contento de que al final, bueno, me saqué la carrera más por orgullo que por necesitar ese título. Nunca he hecho de ingeniero aeroespacial, pero estuvimos sacando, yo creo, una startup nueva cada mes y hicimos de todo. Y yo creo que es que, joder, la suerte te pilla trabajando, que se dice siempre, ¿no? Típica frase, pues nosotros probábamos, no funcionaba, algunos ganaban poco dinero, otros no, y en esa época es cuando empezamos a hacer los hackathons. Es como estás desvinculado, estás súper soñador, empezamos a hacer los que habían en Europa y hablando, ¿no? El estilo exponential de irte a US, ahí es cuando empezamos a viajar a Estados Unidos y eso fue life changing. O sea, nos invitaron, los hackathons estos se hacían en finales de agosto, principios de septiembre, los organizan las universidades top de Estados Unidos, se hacen siempre en fin de semana, eran 36 horas seguidas y en esa época al menos, no sé ahora, igual por budget ya no, pero te pagaban por ir. Entonces, imagínate 19, 20 años, te pagan un viaje a Estados Unidos y empalmas semana tras semana un hackathon de me voy a Stanford hace tree hacks, University of Pennsylvania hace pen-ups, en Canadá, en Waterloo, hacen Hack the North y vas saltando, una puta locura. Eso fue increíble. Allí conocí un montón de emprendedores, conocí el mundo del Venture Capital, porque los VCs están ahí ya, ¿no? Tirando la caña a los chicos estos que están programando, las Big Tech que están sponsorizando para contratar. Fue loquísimo. Y me metí hostias por todos lados. O sea, Volumetric no funcionó, Insta-Targeting, que era uno de estos proyectos, hombre, lo tuve unos cuantos meses y facturaba algunos miles de euros, pero nunca llegó a ser la startup que queríamos hacer. Me acuerdo en nuestros viajes a Estados Unidos, estábamos montando una startup, queríamos hacer arte con ordenadores, aplicamos a YC y no entramos, ¿no? También se dice mucho, aplica a YC tantas veces como quieras. Yo le pitché a YC como un Generative AI cuando no existía Generative AI. Les digo, vamos a hacer arte con computers. Y me dijeron, todo es tonto.
Y en ese momento además queríamos hacer también como una parte de hardware, nos molaba muchísimo el hardware. Nos fuimos de viaje a Estados Unidos con una especie de cuadro bajo el brazo, o sea, literalmente un cuadro hecho con hardware. Y fuimos a puto Sequoia ahí delante de Sequoia y les dijimos, oye, picamos a la puerta, pero no sabíamos que tenías que pedir hora a esta gente. Y picamos a la puerta de Sequoia y les dijimos, venimos a pitcharos una startup de Gen AI y aquí tenéis un cuadro hecho con no era AI, era programación, pero no era muy AI. Tengo anécdotas para estar 5 horas explicando de las tonterías que hicimos en ese momento. Pero hay que hacer estas tonterías. O sea, o las haces o yo creo que te encallas en una parálisis por análisis. ¿Y de dónde aprendiste esto que simplemente puedes hacer cosas, ¿no? Porque yo creo que mucha gente dice, ¿yo cómo voy a ir a Nueva York a un hackathon? ¿Cómo voy a poner a hacer un software para 3D printing? O sea, ¿dónde empiezo? ¿Por qué voy a hacer esto, no? En plan, ¿tenías algún role model? O sea, ¿qué es lo que te llevaba a decir, no, o sea, sí puedo? Y bueno, voy a hacer todos los Google searches que tenga que hacer para ir pasito a pasito y por lo menos probarlo. Yo creo que hay un factor que es simplemente ser muy naif, o sea, honestamente, yo no pensaba en lo que podía ir mal, simplemente iba avanzando y no sé si se puede forzar eso, quizás simplemente pues, no pensaba en lo que iba a ir mal. Luego había un tema también de mucha confianza, siempre desde pequeño pensar, oye, si me esfuerzo, las cosas salen, entonces, ¿por qué no? Y cuando combinas, ¿no?, esta naivety con confianza en poder hacer lo que sea, o sea, siempre pensé que lo que iba a hacer me iba a funcionar. Luego no funcionaba, pero siempre pensaba que iba a funcionar. Luego, role model que has comentado. O sea, mi padre montó su propia empresa toda la vida muy tradicional, pero siempre ha sido una persona que ha currado mucho. Y sí que yo creo que había un factor de querer impresionarlo un poco siempre. Y muchas cosas que recuerdo de pequeño eran para impresionarlo. Y creo que hasta hace muy pocos meses, por razones X, no me dijo, oye, estoy orgulloso. Y digo, joder, anda que no han pasado cosas para que me diga eso. Pero sí, eso también influye, me imagino, lo que has vivido en casa. 100%. Y nos pasa a todos, pero nos pasa para bien y para mal, ¿no? A veces mucha gente sigue un camino que quizás, a veces sí, pero a veces no es el suyo por intentar impresionar a alguien, pero no siguiendo lo que tú quieres hacer intrínsecamente, ¿no? Súper interesante. Entonces, pasando de los hackatones, ya has tenido exposición a, digamos, la mentalidad americana de pensar en grande, de que están un poco zumbaos a la hora de hacer cosas, ¿no? Que es para mí maravilloso y lo mejor que tienen de decir, no, es que lo voy a hacer y lo hago. Y además pienso 100 veces más grande, ¿no? Lo de pensar a vender internacionalmente desde el día 1, que ellos no tienen que pensarlo, porque tienen un continente prácticamente para ellos, ¿no? Ayuda, pero tú tienes lo mejor de los dos mundos, ¿no? Entonces pasas de hackatones a, si no me equivoco, Union Crate. Sí, la historia de Union Crate es curiosa porque se liga mucho con los hackathons. Yo estoy siempre ahí, ¿no? Founder, las cosas más o menos funcionan pero nunca acaban de funcionar del todo. En uno de estos hackathons, claro, yo le iba a pitchar, o sea, mientras viajaba pitchaba a investors cosas, porque o sea, estaba montando, ¿no?, cosas. Uno de estos investors era un fondo que se llama 1517, que es como una branch de la Peter Thiel Foundation. Y gran libro, por cierto. Sí, y esta gente está en los hackathons diciéndole a la gente deja la universidad, porque es lo que a Peter Thiel le gusta. Y la verdad que eran gente súper maja, tienen un cuadro en sus oficinas hecho por mi proyecto de esa época. ¡Qué guay! Porque hace un tiempo reconecté y aún tenían esa cosa ahí guardada. Y me dijeron, oye, te meto en un grupo de como portfolio companies o gente en la que hemos invertido, o gente que nos interesa mucho y conoces a otros founders y tal. Y conocí a dos chicos de Nueva York, que eran Shastri James, que estaban montando Union Crate muy early. Habían entrado en Techstars, que es una especie de tipo YC que no es YC. Y la idea en ese momento no era lo que luego iba a ser Union Crate, pero buscaban a alguien que les ayudara desde un punto de vista más tech a montar lo que estaban montando. No eran tan técnicos igual como éramos Héctor y yo en ese momento. Y estábamos broke que te cagas, o sea, viajábamos con lo que nos pagaban, lo que podíamos, y les dijimos, oye, pues mira, si nos pagáis, trabajamos 3 o 4 semanas con vosotros y ya está, ¿no? Y perdón, por contexto, si no me equivoco, estabas en Barcelona viajando a Nueva York. O sea, sí, en ese momento me pilló por o sea, estaba en esos trips de hackathons, entonces estaba en US, pero no los conocí en persona al principio. Era como, ok, videollamada, estás por aquí cerca, pero no coincidía. Que no es excusa para los que no tengan un visado, puedes ir 3 meses a Estados Unidos. Ah, sí, total. O sea, ya lo del ESTA existía, nos íbamos y volvíamos sin problema. Y
además de maneras muy precarias, ¿eh? O sea, también hay que decirlo, la primera vez que pisé Nueva York estaba en el Bronx, la segunda vez estaba en Harlem, no sé qué, la segunda vez tal, y iba como acercándome a lo que era el Nueva York más safe. Y también con mucha naivety, yo me acuerdo cuando conocía gente más ahí, no, startup, VC y tal, me decían, ¿qué coño haces allí? Digo, wow, pues no se siente tan, no sé. Si hablas español, todos hablan español también. Y es verdad, eso es otro hack, ¿eh? Te vas a Estados Unidos y si hablas español, Total. estás mucho más seguro en realidad. Pero en los sitios chungos también lo hablan. A mí me metieron en el club mexicano con 11 años, Claro, en pero ahí Carolina estás del Norte. súper safe. Es un mega hack, sí. Sí. Y me acuerdo, anécdota random, me la cuento rápido, pero el primer Airbnb que fui era una pareja de dominicanos. Llegó al Airbnb que había alquilado una habitación y era su habitación y ellos a cambio dormían en el sofá. Madre mía. Digo, tú, qué puto random, qué palo. O sea, joder, eran hombre y mujer y se fueron al sofá para dejarme dormir en su cama. Digo, joder, vale. Sí, sí, bueno, precario. Bueno, y estás allí y... Vale, entonces conozco a James y a Sastry, les ayudamos 3 o 4 semanas. Nosotros estábamos en esa época, te puedes imaginar... Perdón, para hacerlo táctico, Sí. Estabas haciendo tus hackathons. Sí, mi intención no era estar trabajando con nadie, yo quería montar mis cosas. ¿Querías montar hacía tus cosas? hackathons y digo, me hace falta un poco de pasta, les ayudo. Pero estos de 15, 17, los conoces en un hackathon, Estaban de ven aquí, sponsors, empiezas a hablar tal con ellos cual. porque les pillas por banda. Sí, sí, 100%. Vale. 100%. O sea, con intención de que me dieran pasta. Claro, 100%. Sí, sí. Pero que vas a un hackathon con esa intención, creando sí, algo sí, y, sí. y pillas, como los Tal hacen los cual. americanos, No, te tal pillo cual. por banda y te suelto una buena chapa si tengo que Tal cual, soltarla. tal cual. Y son mucho más receptivos, o sea, Sí, son más receptivos. son más receptivos, ¿vale? Sí, iba a decir algo que digo, va a sonar mal, pero es verdad. No, o es sea, verdad. aquí no somos tan receptivos. 100%. Allí me dijeron, tú, claro, ahora tengo 1000 cosas, mañana quedamos para hacer un café. 100%. Y quedamos para hacer un café. Y era un puto chaval de 19 años que no sabía lo que hacía. 100%. Y me escucharon. Y me tomaron en serio. Y eso importa un montón. O sea, te engrandece un montón 100%. cuando te toman en serio. Entonces, bueno, 50-17 me presentan a esta gente, me pongo a hablar con ellos, les ayudamos 4 semanas, contexto, época en la que dormimos muy poco y programamos como unos putos locos, y esa gente dice, ¿qué cojones? ¿Qué estos chavales lo que están shipeando aquí? Y nos dijeron, queremos que vengáis full time, nos fuimos a Nueva York de viaje, y les dijimos, nosotros no vendremos, sino vamos a ser co-founders de esto. O sea, siempre hemos sido founders y es lo que queremos hacer, y esta empresa o es mía o yo no puedo dedicarme a tope. Y nos dijeron, bueno, encontremos un agreement, ¿no? Entonces entramos en una condición como de late co-founders. Entonces nunca se sintió como que éramos empleados, nunca sentimos tampoco que éramos los fundadores originales, ¿eh? Y eso es una cosa que también he aprendido. No sé si te puedes convertir en un founder posteriormente. Seguro que hay casos de éxito, pero es mucho más difícil, ¿no? Cuando estás desde el momento cero, la inception 100%. te marca algo. Y eso duró 4 años y fue muy top para mí también, para Héctor. O sea, cada 2-3 meses máximo pasábamos 15, 20, 30 días en Nueva York. Entonces, muchísima más exposición americana. Como empezó a ir bien y empezamos a hacer muy early AI, 2016 hacíamos machine learning para empresas de gran consumo, hacíamos predicciones de sus ventas futuras, pues problema técnico interesante, conocer gente muy interesante, coger más ownership, al final llevaba toda la parte de producto yo. Entonces, un equipo muy distribuido también, o sea, teníamos gente en la India, en Argentina, en Polonia, en Nueva York, en Barcelona, pude viajar bastante, estuve en la India, tengo anécdotas también, que no os podéis ni imaginar. La única vez que le he enviado a mi madre un WhatsApp diciéndole, guarda la ubicación por si no te contesto en 3 días, era en la India. Fue un lío, si nos sobra tiempo, luego alguien me pregunta, te os juro que pensaba que me enterraban en la piscina. Y, o sea, es que descubrí una puta mafia de dev shops que engañaban a través de Upwork, unas cosas loquísimas. Y que luego resulta que es la realidad de los programadores en la India, pero yo tampoco lo sabía y lo descubrí allí. Long story short, acabamos levantando una seed round, una Series A con Gradient Ventures, que era el fondo de AI de Google, también pues como muy buena historia, ¿no? Decir, hostia, Google cree en ti. Y falló también esa empresa y dices, me cago en la puta. Y falló porque nos convertimos en una especie de consultora. El problema no era generalizable. Y entonces te das cuenta que aunque puedas cerrar un contrato muy grande, un Kraft Heinz de turno, un contrato piloto podía ser $1 millón. Piloto, o sea, es un subset de sus productos, tal. Pero lo que hicimos para ellos era extremadamente único para ellos. Y cuando luego trabajabas con otra empresa, todo el trabajo lo hacías desde cero. Y eso al VC obviamente no le gusta,
Si puedes llegar a facturar 3, pero escalas linealmente con personal, pues no, es muy difícil que seas como una high growth startup. Y en algún momento, y luego también pues un poco de rifirrafes, founders y cosas, pues se dijo, oye, queda pasta, no nos habíamos quemado los 12 millones que levantamos, pero vamos a cerrar Union Crate. Y todo eso me pilla, si quieres voy conectando con lo que pasa después. Que a Andorra. Vamos para adelante. Eso me pilla que, o sea, Union Crate era como muy distribuido, ¿no? Entonces viajaba, pero no había nada que me ligara a Barcelona. Siempre me ha gustado el dinero y dije, me voy a vivir a Andorra. Entonces nos fuimos a vivir a Andorra con Héctor, hicimos los trámites, también como la historia del emprendedor. Puedes pagar para que te lo hagan o puedes hacerlo tú. Pagad para que os lo hagan, porque es un puto coñazo hacer los trámites de irte a vivir a ese país. Pero pilla el COVID, Union Crate no está yendo tan bien, vemos una oportunidad muy interesante, porque cuando tienes esta mentality que siempre estás pensando en qué va mal y en cómo solucionarlo, pues cuando hay algo va mal, no sabes hacer nada más que meterte en el lío y solucionarlo. Y vimos que en Andorra se da una casuística muy concreta, que es tienes un montón de gente muy rica y al no ser un país de la Unión Europea, las fronteras funcionan diferente. Y como funcionan diferente, no puedes comprar en Amazon. Y tú no sabes el coñazo que es que te pilla el COVID y no puedes comprar en Amazon. Y nos habíamos metido en grupos de expats porque había peña muy interesante y pues sobre todo para conocer gente. O sea, conocía a billionaires israelíes que han vendido empresas de security que viven allí, ¿sabes? Gente de UK que ha vendido empresas gigantes de logística que viven allí. O sea, gente que va en jets, o sea, toda esta gente la conocía en Andorra y estos tíos, yo sabía que si montaba una especie de Amazon me iban a comprar un huevo y dijimos pues a la mierda. Entonces entendimos un poco el problema era la documentación aduanera y el last mile, y la documentación aduanera era 100% automatizable, o sea, podíamos montar software para automatizar eso. Entonces el modelo de negocio de Rapidan es muy interesante porque es un arbitraje de impuestos y dirás, esto suena ilegal que te cagas, pero no es ilegal, ¿vale? Lo que hace Rapidan es que compra en los e-commerce vecinos, entonces no es solo Amazon, es cualquier e-commerce. Al exportar de un país recuperas el IVA, porque el IVA es un impuesto añadido sobre el país en el que estás, ¿no? Entonces al sacarlo del país lo recuperas y nosotros le vendemos a la gente al precio que incluye IVA en Andorra. ¿Qué pasa? El IVA en Andorra es un 4,5 en vez de un 21. Entonces ahí tienes un diferencial. A eso le sumamos que hay el Rapidan Prime, igual que el Amazon Prime, le sumamos que les cobramos por el envío en last mile, hay taquillas, y toda la tech que desarrollamos, que es mucho más de lo que uno se podía imaginar, porque o eres naif o no lo hubiéramos montado nunca, es que es una puta locura. O sea, Rapidan a día de hoy tenemos AIs que están haciendo compras automáticas, tenemos AIs que están buscando los invoices, porque sin un invoice Rapidan pierde pasta. Entonces, nosotros dependemos de conseguir los invoices de todas las cosas que compramos. Y tenemos un last mile que hay, no sé, 60 o 70 empleados hay ahora mismo en Rapidan. Luego abrimos Ceuta y Melilla, porque también son regiones, ¿no?, españolas, pero como que nadie quiere vivir allí, hay un incentivo, los IVA son más bajos y tal. Y bueno, a ver, seguramente abriremos otras cosas que tampoco puedo mencionar, pero un poco la historia de Rapidan es 100% bootstrap, y yo creo que esto es lo más interesante que tiene. Veníamos de haber levantado un montón de pasta y la pasta no nos salvó, y en Rapidan dijimos, hagamos al revés, cojamos toda la pasta que tenemos, nos hemos venido a Andorra para ahorrar, vamos a jugárnoslo todo. Y nos lo jugamos todo, o sea, nos lo jugamos todo, quiero decir, nos jugamos, de hecho, mucho más de lo que teníamos. Eso no sé si lo recomendaría, porque el estrés que me generó era muy alto, pero Héctor y yo nos endeudamos. O sea, la cosa empezó a funcionar y por el modelo de negocio, Rapidan tiene unos cash flows complicados, porque a ti te pagan, tienes que financiar toda una operativa, pero Hacienda me paga con retraso. O sea, a mí me devuelve la pasta con retraso. Y además, si no tengo los invoices, hasta que no tenga ese invoice no recupero. Pero como no paraba de crecer, pues cada vez necesitamos más dinero, pero si crecía era una cosa positiva y fuimos cogiendo pues líneas de crédito y tal. Y la inversión en Rapidan fue muy tocha. La historia acaba muy bien porque a día de hoy nos dan líneas de crédito gigantescas sin tener que avalar personalmente, porque ya hay un negocio muy sólido, ya no está my ass on the line, pero bueno, estuvo muy guapo. También me dio otra visión de lo que es montar una empresa con tus propios recursos. Y lo bueno es que ahora puedo coger lo bueno de los dos mundos, ¿no? Digo, ¿qué hubiera hecho diferente si hubiera tenido pasta? ¿Qué es lo bueno de haberlo hecho con tu pasta? Que te miras es que te miras el último céntimo. Entonces, ¿qué ocurre con Rapidan? Rapidan va muy bien, pero el modelo de negocio no lo puedo escalar a una multi-billion dollar company. 90.000 personas. 90.000 personas en Andorra, 90.000 en Ceuta, 90.000 en... O sea, son regiones igual de pequeñitas, ¿no? Nos miramos islas del Caribe, ¿no? Pero es todo muy pequeño, ¿no? Y es bastante operacional y las operaciones son interesantes hasta cierto punto,
Y digo, mierda, es que yo aún no he hecho esa $1 billion company que siempre he querido hacer, voy a hacerlo. Ahí es cuando aplico en YC y entro en YC. La deal allí con Héctor es, oye Héctor, esto es nuestra empresa, como que es nuestra empresa y no hay inversores externos, podemos hacer lo que nos dé la gana. Y le dije, quédate llevando esto, yo nunca he cobrado un sueldo de Rapidan. Héctor se queda. Héctor se queda, Héctor está felizmente llevando Rapidan, es un puto Sigue crack, allí. sigue allí. Es un tío muy interesante, Héctor. O sea, ojalá... Y Héctor fue con quien empezaste. Todo. Vale. O sea, yo Y Héctor lo seguís siendo conocí, socios. ingeniero aeroespacial Vale. de Lérida. Y él está montando una impresora 3D, match made in heaven. O sea, conectamos y dijimos, joder, somos iguales, muy diferentes luego en otras cosas. Vivimos juntos durante muchos años. Yo tenía novia en ese momento, o sea, cuando la historia hackathons y todo, dejamos la uni. Pero os aseguro que mi novia número 1 era Héctor. O sea, vivía y pasaba muchísimas más horas con él. Esto es interesante, 3 cosas. 1, estás venga a decir nosotros, nos, o sea, Sí. fuiste con él todo el rato. Encontrar Sí, una sí. persona que te levanta cuando estás en el suelo y suele ser gente que viene de tu vida, no Sí. necesariamente voy a encontrar a alguien. Sí. Lo segundo es que estás resolviendo un problema que tenías tú. O sea, yo quiero comprar, ¿por qué te pones a hacer esto en otra cosa teniendo 50 otras cosas que hacer? Claro. Y lo tercero es que te la jugaste. O sea, Mucho. tenías un skin in the game fenomenal en Sí. este sentido. Ya Sí, me sí, estabas sí. empezando. Total. Súper interesante. Sí. Y conectamos ahora con... Vale, ahora voy a ahora por... época YC. Home run. Home run. Venga. Lo bueno de haber montado una empresa que funciona es que YC te dice you're in. Te dice you're in por eso, te dice you're in también porque o sea, todos los hackathons influyó muchísimo, ¿no? YC, no sé cuántos han... O sea, pongo unas cuantas caras que sé que han aplicado a YC alguna vez como mínimo. La experiencia de YC la recomiendo un montón. Fue un buen aprendizaje. O sea, a pesar de ya haber estado muy expuesto a Venture Capital, a startups y no sé qué, si aún no has tenido como tu super historia de éxito VC o no has hecho fundraising de primera mano, es que en Rapidan como no hicimos fundraising tampoco, no sé, no estaba ni expuesto a eso, YC te enseña un montón. Y luego YC lo bueno que tiene es que es una network que te quedas de por vida. O sea, yo estoy en YC y tengo los grupos de WhatsApp de YC y estás en como el Facebook de YC que se llama Bookface en vez de Facebook y allí dentro pues lo ves todo, tiene una wiki interna increíble, muy recomendable, aplicada a YC seguro. Y nos hicieron la interview, no sabíamos muy bien qué hacer, pero cuando aplicas en YC puedes poner múltiples ideas, no sé si lo sabíais, pones como una main idea y luego otras ideas. Y la main idea que pusimos es como, oye, el sector del real estate está súper fragmentado y se hacen cosas muy a mano. Creemos que con tecnología, que además como conecta muy bien con todo lo que yo estaba haciendo, ¿no? Es como con tecnología automatizamos procesos manuales. Creemos que con tecnología podemos hacer una empresa en real estate gigantesca y que escale mucho mejor. YC nos pilla, les parece una idea de puta madre porque habían invertido en una empresa americana haciendo algo parecido y nuestro pitch es, haremos lo mismo en Europe. Y nada, entramos en YC, viajamos a San Francisco, que ya había estado unas cuantas veces, pero bueno, la experiencia YC de San Francisco es un poco diferente, porque es como muy community, te lo montan muy guay para que durante esos 3 meses tienes un subgrupo dentro de YC de otros founders, entonces hay mucha accountability en la que tú cada semana, y esto de hecho lo recomiendo a cualquiera, porque es algo que puedes replicar aquí a pequeña escala, si te puedes montar un grupo de founders en stages similares, y cada semana lo que hacéis es un pequeño regroup en el que decís, este es mi objetivo para la semana y esto es lo que he hecho con el objetivo de la semana anterior. Joder, sabes que es gente con hambre, que son gente inteligente y tal, la vergüenza que te da decirles que no has cumplido con lo de la semana pasada, te pone una presión increíble para cumplir. 100%. Y eso pues funciona, son tonterías pero funciona. YC lo hace muy bien, tema fundraising, te ayudan un montón a refinar un poco como tu pitch. Son gente de ideas súper fuertes, los partners que hay en YC son todos gente súper experimentada. Yo creo que aprendí muchísimo de como priorización cuando hablas de levantar capital, porque o sea, puedes hacerlo de maneras súper radicalmente diferentes y la manera YC es concéntralo, no te enrolles, las slides, no sé si tú llegaste a ver nunca las slides que hice para Aldara, pero eran 10 slides. Se llamaba el humo. Se llamaba Lumo en ese momento, correcto, y eran cutres que te cagas, pero eran voluntariamente A mí me cutres. gustaron. Eran Porque voluntariamente era minimizar la Claro. fricción, te voy a decir lo que hay. Sí.
¿no? Sí, En vez sí, de dejarte el dinero Total. en diseño, en plan... 100%. Y YC se lo hace increíble. Te dicen esto, mierda, esto no sirve de nada, no sirve de nada, no sirve de nada. 100%. Y te dan muy bien como esa estructura de pensamiento de, tío, construye un storytelling, una frase y una palabrita aquí abajo y luego tú lo explicas. Y al final, no sé, no me acuerdo de memoria exactamente cómo era, pero es un poco como, o sea, habla del equipo, habla del como el mercado en el que estás. Una cosa que hacen muy chula, por cierto, que creo que es worth mentioning, es cómo te dan un poco la fórmula de cómo explicar el TAM. Y te dan ejemplos. Y te dicen, tío, haz napkin math. Y el VC ha de entender esa napkin math. Entonces ha de ser súper simple. Y te ponen el ejemplo de Airbnb. Y Airbnb lo que decía es, hay tantos millones de americanos, viajan tantos días al año, se gastan tanto dinero y este es nuestro TAM. Y son 3 multiplicaciones y ya está, tío, y cualquiera lo entiende, ¿no? Dicen, si yo capturo un 10% de este mercado, haré una $1 billion company. Y eso con YC lo aplicamos también muy guay. Hacemos YC, levantamos ronda, nos ponemos súper a tope, modelo súper complicado porque era M&A driven. Contexto de cuando montamos lo que era Lumo en ese momento que luego fue Aldara es, venimos de una época, tipos de interés muy bajos, la deuda está muy barata, tiene un sentido que flipas lo que estamos haciendo y nos pegamos una hostia, yo creo, increíble, culturalmente hablando. Learning muy importante que me llevé es que cuando haces algo has de pensar si felizmente podrás hacer eso durante 10 años. 100%. Y yo creo que eso va en contra de la naivety del founder, ¿no? Es como que siempre haces cualquier cosa y no piensas en lo que puede ir mal, tampoco piensas en si me puede ir mal estar trabajando en este sector. Y también no sé si coexiste con lo que has dicho antes, que la acción produce información y Ya, das esa un es paso otra. detrás de otra, pero tienes que convivir con Pero ello. bueno, me encuentro allí, empezamos a comprar despachos de administradores de fincas. Me imagino que pocos aquí sois propietarios de un piso, pero es una locura de old school eso. Y nuestro objetivo era teníamos que cambiar cómo operaban internamente. Y la frustración absoluta de desarrollar tech, que honestamente era increíble. O sea, de verdad, hicimos tech que era una puta pasada. Y tu cliente número uno, nuestro cliente, eran los empleados que habíamos comprado y esa gente no quería usar la tecnología que desarrollábamos. Esa gente odiaba su trabajo, había hecho ese trabajo durante 30 años, a las 5 de la tarde les pesaba el boli y es muy difícil, o sea, montar una startup ya es muy difícil, ¿no? ¿Qué ocurre? No quieres meterte más lastre, no quieres ponerte más dificultades. Pues cuando sientas, ¿no? Joder, ¿quién lo iba a predecir? Parece muy obvio en hindsight, pero si sientas al ingeniero súper ambicioso al lado de una persona que odia su trabajo y que a las 5 de la tarde se quiere ir, pues a este le va a desmotivar un poco. Y costaba un montón todo eso. Y luego otra cosa pasó que era muy dura, es que empieza el boom de los LLMs, nosotros empezamos a usar LLMs como locos, de hecho salimos en ITNIC en algún momento porque o sea, César conocía lo que nosotros hacíamos internamente, les dijo a Jordi Bernat, tío, tienes que ver lo que hacen internamente, es una puta locura, y salimos aquí a enseñar nuestro tooling interno. Pero era muy como frustrante que ese tooling interno solo servía para tener mejores márgenes, para operar bien, pero no te ayudaba a crecer más rápido. Y esa es como también una realización de que si tu empresa no puede crecer rápido, es muy difícil que llegues muy lejos, aunque tengas unos márgenes muy buenos. Y pensaba, tío, yo no quiero tener un 90% de margen de una empresa de tamaño así, prefiero tener un 20% de algo masivo y luego trabajar para conseguir el margen alto. Y bueno, mil y una cosas, al final del día vimos que no íbamos a ser capaces de funcionar este modelo. Hay otra gente que lo está haciendo y sinceramente les deseo lo mejor, ojalá les funcione. Pero creo que el perfil de founder para hacer este tipo de proyecto va a ser diferente. Necesitas a alguien no solo con un perfil técnico o producto, sino alguien que venga de, no sé, private equity, mundo consultor, que le guste y que esté cómodo despidiendo a gente. Es que era un trabajo duro que flipas, os lo podéis imaginar. Y la resiliencia creo que es una virtud del founder, pero también en algún momento has de diferenciar entre resiliencia y, no sé, la traducción como stubbornness, ¿no? Cabezonería. Cabezonería, exacto. Y si te vas a estar dando golpes de cabeza, pero no vas a llegar a ningún lado, tampoco tiene sentido, ¿no? Y bueno, esa etapa se cierra, vendimos los assets que teníamos, se hace lo que se puede, y empieza una nueva etapa de yo sé que aún no he hecho mi $1 billion company, y estoy obsesionado con eso, tengo que hacerlo. Rapidan va bien. Y la presión que te genera decir, he dejado eso, lo he dejado. O sea, lo bueno es que como no hay inversores, sigue siendo mi empresa y eso siempre estará allí, ¿no? Pero podría estar contribuyendo en Rapidan y en vez de contribuir full time, a día de hoy mi involucración es que me llamo con Héctor mucho
porque, joder, llevamos toda la vida trabajando juntos y tengo un stake importante, pero no estoy full time. Si no estoy ayudando a que Rapidán crezca más, tengo que hacer algo muy grande en comparativa. Y la verdad es que había visto el impacto de los LLMs, ¿no?, dentro de Aldara, había visto como todo el potencial que va a tener, estaba obsesionado con hacer algo con AI y además había trabajado con gente increíble. Y dado que ya no estaba trabajando con Héctor, ¿no?, mi consejo número 2 de socios, aparte de que, no sé, sí que tengas mucha conexión y tal, es si has trabajado con esa persona antes, mucho mejor, ¿no? El founding engineer de Aldara, Lumo en ese momento, era Paul, que ahora es mi co-founder CTO, y es un chico que cuando entró, o sea, ya lo dijo clarísimo, muy upfront nos dijo, oye, yo vengo de ser founder, no me vino bien, o sea, no me funcionó, y entro con vosotros porque yo quiero pasar por la experiencia YC, pero luego mi expectativa es que dentro de unos pocos años me vais a hacer la recommendation y yo entraré a YC y yo montaré mi empresa. Y estábamos muy ok con eso. Y luego al final del día, pues mira, fíjate, no tuvo ni que pasar con YC, porque como yo ya había pasado, ahora somos co-founders y nos hemos saltado la etapa YC. Y Paul y yo nos entendíamos muy bien, se acaba Aldara y volvimos a lo que se me da bien hacer. Volvimos a una época, estilo mi época de hackathons, estilo mi época indie hacker, de prueba cosas. Si te quedas ahí en el idea maze delante de la pizarra, no saldrá, o sea, es que, bueno, nunca me ha funcionado. Tú te pones delante de la pizarra y no llegarás a ningún lado. Y como lo enfocamos es, vamos a jugar con LLMs, vamos a jugar con AI, vamos a tirar por problemas que nos parezcan interesantes y la teoría es, si gente inteligente trabaja en cosas interesantes y que les gustan, y Paul Graham tiene un artículo, ¿no?, que no sé cómo se llama, pero como Doing Good Work o algo así, y es que encontrarás algo. Y nos pasó exactamente eso. Cogimos un benchmark de AI que se llama el Gaia Benchmark, que es un benchmark para agentes de IA. Y lo que tiene son como unas tareas como muy humanas de problema X, tienes que interaccionar con webs, archivos y cosas como lo haría una persona. Teóricamente en 45 minutos de una persona inteligente, esa persona llegaría a una respuesta. Y la idea es que una AI puede hacer eso. Y has de darle a la IA la capacidad de interaccionar con el ordenador, de abrir archivos, de programar, todas estas cosas. Nos pusimos con eso y pum, 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 pum. 3 semanas después hacemos submit de nuestro agent en el Gaia Benchmark y ¡pop!, nos ponemos arriba de todo el score, por encima de Microsoft, encima de laboratorios chinos, Google. Decimos, holy shit. Es muy interesante porque creo que el mundo está cambiando un montón. La realización de ese momento es, ella iba tan rápido que las empresas gigantes no se pueden mover tan rápido como un equipo muy pequeño. Y eso me da una motivación que flipas para coger un problema más difícil del que hubiera cogido otherwise. Porque ¿no?, en el modelo tradicional de startup tenías que estarte mucho tiempo trabajando en algo para ser mejor que el consolidado. Y ahora no. Ahora tú puedes estarte un mes, que si has cogido la dirección adecuada, te adaptas más rápido que ellos al último paper, a la última idea que has leído en Twitter, a no sé cuántos, consistentemente puedes estar por delante suyo. Y una de las cosas chulas que hicimos durante el Gaia Benchmark, que creo que es lo que nos dio como ese edge respecto al resto, es que enfocamos muy bien el problema de hacer que la AI pudiera usar el ordenador y entendiera lo que está viendo. Allí sí que entramos un poco en el idea maze que comentaba de pizarra, pero claro, ya con un baseline claro, que es queremos hacer algo en que la AI va a interaccionar con el ordenador, con lo cual ya estás como muy restringido. Entonces, hicimos nuestra wishlist, que también lo recomiendo, aprendizajes. Nunca hice eso cuando era pequeño, fui aprendiendo y ahora dije, esta startup la montaré con una wishlist y 100% va a ser a imagen y semejanza de lo que creo que funciona con mi persona, porque solo puedes llegar hasta el final si te va a encajar todo, ¿no? Y dijimos, ha de ser problema técnico, como deep tech, que nos parezca muy interesante. Ha de tener AI, ha de ser una empresa que por fuerza nos obliga a trabajar con gente muy inteligente, porque me he dado cuenta que es que me lo paso mucho mejor si trabajo con gente más idealmente siempre más inteligente que yo. Es que es la hostia, ¿no?, que me hagan sentir tonto. Y idealmente también que no tenga muchas operaciones, ¿no? Eso siempre al principio es difícil porque tendrás cosas que no son automáticas, pero quieres llegar a un punto en el que está todo como súper automatizado. Entonces la siguiente cosa muy guay como framework mental para pensar en montar startups, que creo que hicimos, es plantearnos las cosas que a día de hoy con AI, como no están del todo desarrolladas, pero que como en su fully developed version cambiarán mucho el mundo. Y aquí vimos 2 cosas principales. Una era como Voice AI, que pensamos es como un poco early, pero me es muy fácil imaginarme que en 6 meses, un año,
no podremos distinguir una voz de AI de una voz humana, ¿no? Esta parte me la creo, check. Y digo, si esto pasa, seguro que se abre un mundo muy interesante de oportunidades para startups. Y la otra es, no sé si serán 6 meses, 1 año o 2, pero hemos cogido una dirección con lo de que el AI ¿no? pueda tomar acciones sobre el ordenador, que creo que si continuamos, eventualmente podremos hacer que la AI, de manera rápida y consistente, pueda tomar acciones, ¿no? sobre un producto de software. Y juntando estos dos ingredientes, pues se nos abre todo un mundo de posibilidades. Y en paralelo, y creo que fue un ingrediente muy fundamental para lo que es Supersonic ahora, por serendipity y cosas de la vida, conocí a un partner de A16Z, Andreessen Horowitz. Y lo conocí un día randomly porque le gustaba el Barça. Yo no soy muy fan, pero estaba en Barcelona porque quería ver el Barça. No soy muy fan de, en general, digo, el fútbol, ¿eh? Pero cené con este tío y le expliqué, oye, yo voy a montar algo. No sé qué voy a montar, pero voy a montar algo. Y Pero espera, ¿cómo conectaste con él? Para que pues, la gente aquí... Este tío son inversores en Crea. Crea, si no me equivoco, ¿no? han traído gente también, ¿no? Con Exponential, entonces es parte de este programa. Soy amigo de la gente de Crea, de Víctor y Diego. Y yo creo que le preguntaron pues, con qué gente tenían que hablar, ya que venía a Barcelona este partner, pues con quién tenía que hablar, ¿no? Y pues yo creo que éramos 3 o 4 personas que conocemos bien a Víctor y a Diego, que conocimos a este partner de Andreessen. Entonces, al final, tú vas construyendo una network de personas y founders y si ayudas a la gente, te ayudan. Y Pero en este haces caso, la network porque tú estás haciendo cosas interesantes Claro. y la network emerge Claro. de eso. De hecho, si te cuento cómo conocí a la gente de Crea, creo que es interesting. Los conocí durante el COVID yendo a una hacker house a Miami. Fíjate tú. Ahí está. Existe el concepto de hacker house, que no es una cosa muy como... no está muy instaurada aquí y es uno de mis objetivos el día que tenga mucha pasta, porque aún no la tengo, pero el día que la tenga, montaré una hacker house aquí fijísimo. Y en Miami... bueno, en Miami porque durante el COVID Miami creció muchísimo, ¿vale? Entonces en Miami había muchas hacker house, pero en San Francisco está a petar. Y ellos estaban, que habían entrado en HF0, que es también una especie de Y Combinator, y coincidí que estaban allí, no sabía ni quién eran. O sea, llegué allí y había startups montando cosas y unos eran Víctor y Diego. Y dije, guau, estos tíos están pirados de la cabeza. Pero estaban haciendo cosas chulísimas. Y a partir de allí pues nos fuimos conociendo mejor, cuando pasaban por ahí quedábamos, cuando íbamos ahí quedábamos, íbamos compartiendo historias de founders y eventualmente, pues gracias a ellos que le comentaron a i16, pues hablé con el tío de i16. Tiene sentido, lo digo porque mucha gente piensa que pajarear y Ya. hacer networking lleva a Ya. algún lado y puede, pero Ya. si tú haces cosas interesantes, 100%. el network emerge de hacer esas cosas. 100%. O sea, creo que nunca he hecho network for the sake of doing network. Siempre estás haciendo algo interesting, Eso coincides con alguien que hace algo interesting, te respetan porque hay algo en común y esa network es mucho más fuerte, con lo cual los network effects, o sea, es muy como autorrepetido, pero los network effects aparecen cuando hay esa conexión que de verdad hacen que hablen de ti. 100%. Y es exponencial, o sea, eso sí lo he visto, ¿no? Empiezas y no notas los network effects y cada vez son más grandes. Y a día de hoy lo noto pues de 1000 maneras, ¿no? De la cantidad de gente que me puede llegar a escribir, de la cantidad de gente que me puede conocer sin haber llegado a interaccionar, o sea, incluso a nivel tracción de la startup, la network me está ayudando una locura, porque de golpe me contacta una empresa que es como muy enterprise y me contactan porque alguien que algún día ha coincidido le ha hablado a un C-level de esa empresa. Y es como, wow, te llega el inbound porque has plantado unas semillas hace 5 o 10 años de que estaba en el momento adecuado haciendo las cosas adecuadas. 100%. No lo puedes forzar esto, o sea, es como compounding y lo notas con el tiempo. Y entonces, estás haciendo todas estas historias, ¿por qué decides atacar el problema Sí. que estás atacando ahora? Me encantaba como técnicamente, ¿no? Esta conjunción de voice y la AI controlando un ordenador. Pero entonces tienes que aterrizarlo a un business que tenga sentido, porque es muy fácil cuando te gusta tech friquear y ya está. Pero si tu objetivo es montar una empresa, no vale solo con eso. Y entonces empezamos a pensar en un ángulo con el que poder montar una empresa grande con este core tecnológico. Y hay 1000 maneras de atacarlo, ¿no? Puedes decir, hostia, podría ayudar con customer support de no sé cuántos, podría ayudar con trainings, ¿no? De empleados, porque las salespeople necesitan entrenarles, entonces si puedo como hacerles yo el pitch y tal, podría hacer onboardings, y tal. Y encontramos un use case
que creo que a todo o sea, a A16 le pareció muy raro, a cualquier persona que le comentaba al principio le parecía muy raro, pero luego cuando lo explicaba entendían que en el fondo parecía genius y era una puta chorrada, pero dijimos, oye, ¿y si arrancamos por product demos, que parecen mucho más pequeño que un onboarding, por ejemplo, pero tiene una particularidad, que es que casi todas las empresas del mundo tienen un segmento de clientes que tiene un ticket suficientemente pequeño como para que no le puedes dar una demo. O sea, no te dan las unit economics. Y pensábamos, si ese segmento existe casi siempre, esa gente ya ha llegado a ese lead, tú te has gastado un dinero en que el lead llegue a ti, ¿no? Entonces, si les damos una solución que tiene como un coste cero y solo les da upside, vamos a empezar esta como flywheel de trabajar con clientes, aprender y a partir de ahí nos moveremos a segmentos en los que sí que las unit economics les dan, pero obviamente la AI escala mejor que su equipo de humanos, ¿no? Y eso la verdad es que fue cierto. Y cuando lo pitcheas así se entiende. Si solo digo hacemos product demos, pues qué cojones harás product demos, no existe ese problema. Pero sí existe, ese segmento está. Entonces, no sé. Perdón, y ese segmento que tiene lógica y ya tienes tu wishlist técnica, lo que quieres trabajar. Sí. O sea, ¿cómo identificas ese problema concretamente? Sí. Porque está claro que funciona o que puede llegar a funcionar. Y que puedes expandir mucho más allá del problema pequeño que no es pequeño, pero que puedes hacer muchos más customer support con esa tecnología. Pero ¿por qué? O sea, sales, inbound sales, ¿no? Es verdad, a veces me olvido de las cosas, de cómo llegan, ¿eh? Cuando estamos en la Idea Maze, Idea Maze es un concepto de Mark Andreessen, creo, entonces me sale mucho porque en ese momento, como iba hablando con Andreessen también de lo que iba haciendo, pues es como una palabra que comentábamos mucho. Creo que uno de los topics que pensaba mucho es industria, ¿no? O segmento del problema. Y tú puedes atacar el segmento de ventas, puedes atacar el segmento de support, puedes atacar muchos segmentos en una empresa de SaaS, pero en ventas estás tocando revenue. Y lo que siempre se ha dicho, si lees libros, porque todo el mundo ha leído libros de startups, es si estás cerca del revenue, ganarás más que si estás cerca del margen, o sea, de la optimización, ¿no? O sea, siempre ganarás más si les generas revenue. Entonces nos molaba eso. ¿Qué pasa? Si te vas muy top of the funnel, AI SDRs, outbound agents, todo eso, está súper competido, ¿no? Porque es un problema como un poco más obvio. Si te vas a Customer Support, está súper competido también, porque es un problema mucho más obvio. Tienes un montón de billion-dollar companies antiguas y nuevas atacando ese problema. En onboardings no está tan competido, pero hay empresas muy consolidadas. No las conocemos mucho porque trabajan con Enterprise, pero empresas facturando centenares de millones que están haciendo onboardings. Y en lo de la Product Demo encontramos una cosa muy diferente. Encontramos un mundo que no había cambiado desde el 2021 con una cosa que no se parecía en nada, que eran los Product Tours. Es una categoría, no sé si ya estabas en el mundo Venture Capital en ese momento, pero en el 2021 creo que era, aparece el concepto de empresas que hacen Product Tours, que son como unas experiencias guiadas que la gente pone en su web y que más o menos te enseñan el producto, pero no te enseñan el producto. Y dijimos, hostia, esto realmente no ha cambiado. Y no encontramos ni una empresa que estaba atacando este problema. Y eso puede ser muy malo o muy bueno, porque igual es porque no existe ese problema o porque no se puede resolver, o puede ser muy bueno, como ha sido el caso que nos hemos encontrado, que es que simplemente la tecnología no estaba en un punto en que podías resolver ese problema. O sea, yo intento montar Supersonic un año antes y no hubiera podido. Y sobre todo de forma personalizada. Yo en Facebook montamos esto para una herramienta interna que teníamos, pero que sea a mí como persona física con mis intereses, ahí es donde cambia la cosa. Exactamente. Entonces, bueno, pues eso, nos gustaba ventas por el hecho de que hay mucho revenue, muchas partes de la venta nos parecían muy competidas y esta era como, pues no lo parece. Y luego creo que otro factor importante era, o sea, creo que has de visualizar un poco, ¿no? Y el VC siempre te pregunta esto, y seguro que también es una cosa que preguntas, ¿no? ¿Pero qué vas a hacer? O sea, vale, empiezas aquí, pero ¿dónde vas a ir? ¿No? Y esta visión la has de tener clara desde el momento cero. Y nos era bastante fácil imaginarnos una visión, o sea, de hecho, nos era muy fácil imaginarnos muchos caminos que llevaban a Billion Dollar Company. Y pensamos, bueno, pues si nos es fácil imaginárnoslo, lo único que vamos a hacer es follow the money, ¿no? Es como, arrancamos aquí y continuaremos con el siguiente paso más natural en función de lo que nos sea más fácil técnicamente, que a nuestro cliente le parezca más lógico dada la integración que ya tenemos y tal. Y nos parecía muy lógico lo que ahora se está dando, que es pasaremos de la Product Demo, que es como preventa, hacia el onboarding, que es justo postventa, luego les ayudaremos con interacciones de Customer Support / Success como complejas,
todo pues lo que es la visión de ahora de Supersonic, que es somos como el companion de tu user en toda su journey, desde antes de que compre hasta después de que compre. Pero esto solo se puede realizar porque empezamos con algo mucho más pequeño que ha demostrado que somos capaces de, ¿no?, de que esta tech funciona. Porque si hubiéramos intentado hacer todo, no hubiera funcionado. 100%. Y algo que te oigo repetir es, tú prestas atención al tipo de historia que tienes que contar. Sí. Y hay una cosa que dice, si sois frikis, hay un buen libro de esto se llama The Power Law, Sí. y cuenta la historia de Sequoia, y Don Valentine, el fundador, dice que the money flows as a function of the story. Y cuando veo cómo hablas, siempre estás pensando, aunque tú sabes que la realidad es que tienes que dar un paso y poner el pie delante y no sé a dónde narices irá esto, Sí. pero sé que tengo un problema importante por haber estado dispuesto a pagar hoy por ello y me gusta lo que hago y creo que Sí. hay un pero no sabes. Pero poder contar una buena historia es algo que, sobre todo perfiles técnicos, hay mucho que mejorar y que 100%. con muy poco puedes contar una historia muchísimo mejor. Sí, ¿no? sí, sí. Pero que no solo para levantar dinero, para traer No, talento, todo. para todo, ¿no? Y yo, o sea, creo a día de hoy, mucho más que mi capacidad técnica, porque ya no estoy tan metido en... Me encanta, es lo que más me gusta casi programar, pero no estoy tan metido. Paul es el CTO, ¿no? Creo que mi como superpoder, entre comillas, es el storytelling que puedo generar, que me ayuda con el inversor, me ayuda con el como nuevo hire, y que es algo que cultivas con el tiempo trabajándolo y trabajándolo. Y que los americanos hacen muy bien, le sale solo. Y da una rabia, es como... Llegas ahí y dices, joder, qué bien venden todos, y les sale de dentro. Y te sientes mucho peor, pero bueno, lo practicas y se puede adquirir. De hecho, creo que es mucho más fácil adquirir el storytelling teniendo una base técnica que adquirir la base técnica teniendo el storytelling, porque, hostia, da mucha pereza llegar a desarrollar esta base técnica. Estaba hablando con alguien aquí que es físico y le decía lo mismo. Es mucho más fácil ser físico y Sí. aprender a vender, porque esto es vender, Sí, 100%. que vender y aprender a ser físico. Entonces, Sí. aprovechar eso. Es verdad que hay que invertir en ello. Sí. Nada como irte 3 meses a los Estados Unidos. Lo recomiendo a cualquiera. 100%. A cualquiera. Y- Conocí a Guillermo Rauch, pero Sí. pequeño Sí, paréntesis. sí, de Vercel. Sí, conocí a Guillermo Rauch de Bercel. De nuevo, serendipities porque te pillan haciendo cosas. Me invitaron a una cena la gente de Andreessen un día, me dijeron, oye, ¿quieres venir a una cena a conocer a Guillermo Rauch a Nueva York? Es dentro de 3 días. Y dije, ¿cuándo voy a conocer a Guillermo Rauch? A la mierda, me voy a Nueva York. Y me fui a Nueva York a cenar, literalmente. Y estuve con Guillermo Rauch. Es un tío con un background súper técnico que lo ves que seguro que era un freak increíble de pequeño, pero ha desarrollado un storytelling que es impresionante. O sea, el tío, igual también es porque ahora, como es billionaire, todo el mundo se quiere sentar a su lado, pero se monta un círculo de gente a su lado cuando se pone a hablar y lo ha desarrollado, ¿eh? Está claro y él te lo explica en confianza. Él no era así y ahora es buenísimo. Está americanizado, está muy americanizado. 100%. Cosas que sacamos. Storytelling a practicar. Hacer algo en vez de hacer networking por hacer networking. Y seguimos un poco, porque yo creo que llevamos ya un huevo de tiempo y perdón, y ya vamos cerrando, pero antes de ir al Q&A, estás haciendo esto desde Barcelona y tú podrías hacerlo donde te sale de las narices, ¿no? Entonces, a mí eso me parece, o sea, me encanta, ¿sabes? Porque creo que se puede hacer y hay mucha propaganda en contra de los americanos, que adoro también, pero ¿por qué haces esto desde Europa? Sí. ¿No? O sea, pies aquí, ambición americana, en plan, ¿por qué te lo crees? ¿Por qué quieres hacerlo aquí? Fue un pitch importante con Andreessen Horowitz. O sea, los de A16 creo que nunca habían hecho una especie de pre-seed en Europa en general. O sea, pre-seed en Europa no habían hecho nunca. O sea, digo pre-seed porque era pre-product, invirtieron pre-product. Lo que seguro no habían hecho nunca era invertir en una empresa en España. Y les tuve que convencer muy bien. Así que tengo muy claro por qué lo estoy haciendo aquí. Creo que la dificultad aquí es llegar a esta masa crítica de gente muy ambiciosa, con muchas capacidades. Pero hay un montón de gente con talento, hay un montón de gente. Y muchos se han ido, muchos simplemente no han llegado a ver la oportunidad porque no se propicia, ¿no? Porque tú estás en el colegio y no se habla de esto, porque estás en la universidad y no se habla de esto. Pero si tienes una forma de llegar a esta gente, tienes un edge gigantesco. Y yo pienso, oye, me he currado las cosas que he hecho antes, me han ido mejor o peor, para estar en la posición en la que estoy ahora, de que creo que puedo llegar a esta gente. Y que puedo convencer a esta gente de que esta es la startup en la que estar. Si estás en San Francisco, tiene como muchas cosas buenísimas, ¿no? Porque
estás en un café y es cierto, todo el mundo está montando su startup, sin excepción. Pero eso también tiene cosas malas, porque como todas las empresas están allí, estás compitiendo con todas esas empresas desde un punto de vista de talento. O sea, desde un punto de vista de producto, tú puedes estar aquí, en la China, en África, donde sea, que competís siempre, porque el mundo es muy globalizado. Pero con talento, si tú quieres trabajar con gente uno al lado del otro, si estás en San Francisco, esa gente le va a hacer una oferta al mismo empleado con el que quieres trabajar. Y en Barcelona no es lo mismo, en Barcelona, en España en general, ¿no? Entonces digo, oye, si puedo tener la mentalidad americana, llegar al capital americano, porque, oye, hay un branding, hay una willingness de coger riesgo que es diferente, que se está creando, ¿no? El ecosistema español está avanzando, pero aún no estamos donde está Estados Unidos. Entonces, dado que tengo acceso a eso, pues creo que el mejor sitio desde el que lo puedo hacer es desde España, porque podré acceder al mejor talento, con lo mejor de US y lo mejor de aquí. Y podría llegarse a dar el caso de que a cierta escala me cueste, ¿no?, escalar, porque la realidad es que quizá, ¿no?, ahora puedo llegar a ese porcentaje, el 0,0001, quizá no existe un 0,1% suficientemente desarrollado y allí tenga que contratar gente en otros sitios. Pero a día de hoy, para llegar a una empresa, yo creo que puede facturar 100 millones, creo que se puede llegar tranquilamente montándolos de Barcelona con gente extremadamente excepcional. Y nada, tengo mucha confianza en eso, me encanta, o sea, joder, he conocido, de hecho creo que las personas más brillantes que he conocido, incluso cuando he estado en Estados Unidos, no son americanos muchas veces. Tengo amigos españoles que hacen, que nadie conoce, que son tremendas barbaridades y están por ahí perdidos. Entonces, nada, no rayéis, viajad a Estados Unidos, pero lo podéis montar desde aquí. Vuelos directos desde Barcelona por 300 euros. Sí, Puedes tener lo mejor de los dos mundos. Yo lo he obligado a mi hermano pequeño tiene 8 años menos que yo, y ahora en diciembre se va 2 semanas ahí a San Francisco. Pues le digo, tío, es que tienes que estar allí un tiempo, o sea, te has de empapar de eso. Y luego hay una obligación que creo que todos los que estamos en este mundillo tenemos, es lo que has dicho tú de... O sea, el otro día fui a una cena con tus amigos de Andreessen en San Francisco, con el Andrew Chen y tal, y salí de la cena esta y un tío que conocí esa noche me hizo 3 intros a 3 petafondos, no, porque cree que me llevaría bien con ellos. O sea, esto es algo que podemos hacer todos los que estamos aquí. O sea, generar esa red, ese critical mass de talento, de traer, si conoces a un tío brillante, tráelo a Exponential, mételos. O sea, cada uno de vosotros trae a 3 personas brillantes, esto va a ir creciendo y muy rápido. Es esencial. Y tengo muchas ganas de que aparezcan como los primeros exits importantes, porque hay como, esas semillas se han plantado ya, yo creo que en España. Lo que falta es como esos eventos de liquidez que hagan que early employees saquen dinero y eso como retroalimente. Ahí está 2 cosas. Una, muchas veces se han ido a hacer IPO en el Nasdaq. Y otra es que el tema del employee stock option está roto fiscalmente. Es cierto, sí. Y como está roto fiscalmente, creo que la gente no lo entiende. Y ahí, de nuevo, aquí tenemos responsabilidad todos de llamar a la puerta a los que gobiernan esto y decirles, oye, esto hay que arreglarlo antes de ayer. Y no se va a arreglar solo, o sea, o lo hacemos nosotros dando la tabarra, o no, o aquí vamos a seguir comiéndonos los mocos, y perdonadme la expresión. Voy cerrando, ¿vale? Creo cosas muy tácticas que creo que hemos hablado aquí. Muchos tiros a puerta, mejor que un tiro perfecto. Ser high agency, o sea, que te digan que no, pues lo voy a hacer igual. Rodearte de gente mejor que tú, lanzarte antes de estar listo, pensar muy en grande, pensar en los americanos que son buenos pero no son mejores que nosotros, velocidad e intensidad en las cosas y crear globalmente, si puedes, desde aquí, mejor que mejor. Mil gracias, Dani. Y ahora aquí van. Venga, pues... Ahora, en Supersonic tenéis un co-founder que es más mayor que vosotros, que no habíais trabajado antes con él. ¿Por qué? O sea, ¿por qué incluir a un co-founder, no? Mucho más... o sea, son experiencias muy diferentes. Yo creo que has de también como... O sea, en cada momento evalúas qué necesitas y tomas acciones en base a lo que necesitas. Y mi background me ha expuesto a emprendedores, a ingenieros, a 1000 cosas, pero por ejemplo, yo no había estado tan expuesto quizá al C-level de una Fortune 500,
¿no? Y entonces, en este caso, la tesis es, oye, si puedes trabajar con alguien que está más cerca de esta gente, montar una startup es un poco como... Es una cosa muy clásica, la voy a repetir, pero es verdad. O sea, es como pasar pantallas de un videojuego. Y no te lo quieres hacer más difícil, has de pasarla. Y si puedes pasar las primeras pantallas de trabajar con Fortune 500, estarás mucho más cerca de llegar a la siguiente. Y también, no sé, no se trata tampoco de ser greedy, has de entender, ¿no? Pues que lo importante es llegar al final. Y es como lo de Aldara, ¿no? Si tengo mucho margen de algo pequeño tampoco me sirve nada. ¿Cuándo crees que una persona sea de ser co-founder versus advisor, ¿no? Porque esto... Ya, es una buena pregunta. No me ha funcionado nunca bien lo del advisor. En algún caso he escuchado a alguien hablar de que el advisor sí funciona, pero mayormente he escuchado que no funciona. Creo que me ha pasado bastantes veces, en plan, que emprendedores muy jóvenes que están empezando por primera vez me dicen, oye, ¿quieres ayudarnos? Y siempre les he dicho, yo no voy a quedarme en stake de tu empresa porque nunca voy a estar suficientemente involucrado. Yo creo que el advisor, aunque tenga equity, es que no estás top of mind, no eres su prioridad número uno. Y el co-founder vive, o sea, yo me ducho y pienso en Supersonic, me voy a dormir y pienso en Supersonic, estoy comiendo y pienso en Supersonic. Entonces, si quieres que pasen cosas excepcionales, has de estar a tope. Entonces, no sé, si quieres que alguien te ayude de verdad, no sé si el advisorship acaba de funcionar. Y menos si no pone pasta, mi opinión. No, claro, eso es esencial. O sea, si es advisor y solo se lleva a ser, ya cero. Hablabas antes de la Hacker House y eso. Sí. ¿Qué tendría que tener para ti una Hacker House en España? Sí. O por aquí, para que sea top, o para que digas, pues... Ya. Si la montara yo, porque he pensado un montón sobre esto, son como sueños no cumplidos que algún día haré, yo compraría un edificio, pondría habitaciones y como workstations y haría un proceso de filtrado tipo Y Combinator, pero sería gratis y sin ánimo de lucro. Y entonces sería como un proceso también de 3 meses en el que estás allí con like-minded people construyendo cosas. Y creo que lo de que sea sin ánimo de lucro es como muy importante. O sea, debe ser como creo que solo funciona si es por el amor al arte de que se cree comunidad. Y me encantaría, si alguien un día escucha esto y tiene mucha pasta, que lo haga. Y yo les ayudaré. Ahora no lo puedo pagar yo. Pero, hostia, creo que esto sería increíble. Y se parece mucho a mi experiencia de los hackathons y de ir a hacker houses. En el hackathon, pues te ibas a dormir a la dorm de un estudiante y acababas en un sitio en otro, todo súper scrappy. Pues creo que la hacker house sería la representación de eso. Gente soñando, que les das la oportunidad de no preocuparse de... O sea, ideally, creo que les pagaría la comida también, no solo el alojamiento. Esto en la Hacker House de Miami lo hacían. Traían el desayuno, la comida y la cena para que tú puedas estar 100% focused en lo que estás haciendo. Claro, o sea, tú imagínate, lo único que has de hacer es pensar en lo que te apetece montar. Ayuda un montón. Habéis conseguido algo que creo que es bastante complicado y único, que es encontrar un mercado para explotar y estarlo organizando. Y imagino que es una posición en la que nunca has estado, que es liderando un nicho. Van a venir competidores, Sí. han salido Sí. nuevos haciendo Sí. cosas similares y supongo Sí. que van a venir Sí, muchos sí. más. ¿Cómo es el feeling este de guiar un mercado y tener que lidiar con la competencia? Sí. Es muy chulo y de hecho me han pasado anécdotas ya muy interesantes. Hay 2 approaches. Uno es, como que hago algo muy nuevo y que tiene buena pinta, no le cuento a nadie, y así como tengo más tiempo para estar yo solo. Y el otro es, me da igual, se lo cuento a todo el mundo, con detalle. Tienen outcomes radicalmente diferentes y yo he optado por, me da igual, se lo cuento a gente. Creo que es una cosa muy americana esta. Yo creo que a pesar de que, y ha pasado, o sea, hay gente que me copia porque se lo he contado, it is what it is. No creo que llegues muy lejos copiando, creo que llegas lejos cuando eres quien tiene las ideas originales, pero creo que el net es muy positivo, porque cuando le explicas a la gente las cosas, ellos te explican otras cosas y es este network del que hemos estado hablando todo el rato, ¿no? que
que luego, pues, hostia, me introducirán a alguien que ha hecho algo parecido, tal. Entonces, es muy chulo liderar, pero tienes ese miedo. Que vas a contar, te va a pasar, me ha pasado en muy poco tiempo, que te van a copiar. Y has de vivir con ello. ¿Cuál es tu opinión un poco sobre el trabajo en remoto, tanto como empleador como empleado? Sí. Las montas lo que es aquí en Barcelona, pero Sí. de Barcelona. Sí. He vivido las dos cosas porque al principio era todo en persona, Union Crate era híbrido, teníamos oficinas presenciales pero repartidas. Rapidan es casi 100% remoto, en Andorra hay una pequeña oficina, pero es muy difícil contratar en Andorra. Y luego las últimas dos empresas las he montado 100% in-office. Yo creo que en early stage el in-office suma demasiado. Las sinergias, las ideas, ¿no?, que aparecen en la oficina, cuando hay una situación complicada y tienes que arremangarte y trabajar como muchísimo en algo duro, es muy diferente que lo hagas detrás de una pantalla y tus compañeros no lo han visto, que lo hagas y el resto de personas ven que sigues allí, ven que te estás peleando, se genera como más, se genera más equipo, más cultura. ¿Creo que se puede hacer en remoto? Sí, tienes que dedicarle mucho dinero y recursos a montar la cultura. Y la mayoría de empresas fallan en eso. Las buenas empresas remotas se gastan un dineral en offsites, pero un dineral que no te llegas a imaginar, o sea, rollo 20.000 por empleado por offsite. Porque tienes que crear esa cultura, porque si no, la gente no trabaja a su máximo, porque si no, no fluyen las ideas, no le vas a compartir esto con este, comiendo salen ideas y eso en remoto no lo vas a tener. Entonces, mi opinión, early stage seguro que haría in-office. A no ser que excepcionalmente conozcas a alguien que trabajas súper bien con esa persona, que está en remoto, pero ya tienes esa confianza de que va a funcionar. Al final has tocado muchos sectores distintos. Yo entiendo que una persona que lleva 20 años en el sector del real estate o del e-commerce vea ciertos problemas que una persona normal no vería. Entonces, este proceso de conocimiento sectorial, un poco, ¿cómo funciona? Es decir, ¿cómo te das cuenta tú de las oportunidades de mercado de sectores, como ha dicho él, muy nicho y concretos? Puedo dar una respuesta un poco larga, pero creo que es interesante. En una de las startups que monté, que es Aldara, justo antes de montarla, me estuve, yo creo, 3 meses solo estudiando sectores. Y me monté un framework así como muy de ingeniero en el que dije, vale, hay como 22 sectores en los que puedo englobar todas las empresas del mundo. Y dentro de estos sectores puedo poner estos subsectores. Y creo que puedo llegar a estas personas para aprender de tal. Y hice algo que creo que era interesante, que es, creo que si puedo hablar con 3 personas que saben muchísimo de cada una de estas como áreas, podré entender suficiente. Y por encima de todo, lo que pensaba es, creo que hablando con gente que sabe mucho de sectores diferentes, encontraré patrones de cosas que se han resuelto en un sector y no se han resuelto en otro, y quizá ahí es donde encuentro, ¿no?, la oportunidad. Y Aldara surge un poco así. Dicho esto, no me funcionó tan bien. Entonces, si alguien quiere probarlo y le funciona, genial. Me ha funcionado mejor encontrarme con la idea haciendo cosas un poco más randomly y, oye, si tienes los ojos abiertos, si eres curioso, creo que todo el mundo acaba llegando allí. Creo que todo el tema de Computer User Agent es súper interesante. ¿Cuál es vuestro principal reto tecnológico ahora mismo? Sí. La flakiness de los productos. O sea, los productos de software desde fuera parecen todos iguales, pero cuando miras bien cómo están hechos, te das cuenta que cada uno es de su padre y su madre y hay mil cosas muy raras. O sea, la gente a veces lo ha programado súper mal, ha pensado súper mal la UX, ha hecho 1000 cosas raras. Entonces, nuestro reto es hacer una demo real time. Entonces, tienes que hacer las acciones rápidas. Esto ya de primeras quiere decir que no puedes usar un computer use tradicional. O sea, no puedes usar un modelo VLM, no puedes. Y no solo las haces rápidas, no puedes fallar. Porque si yo usara AI, la AI obviamente, o sea, si yo todo el rato, ¿no? Imagínate el approach más naive, tomo un screenshot, le pregunto qué de hacer, ¿no? Pues 1, tardaría mucho, 2, se equivocaría a veces. Cuando tú concatenas diversas acciones equivocadas, acabas en Narnia. Entonces, el reto es, como los productos son muy diferentes,
cómo construimos ingeniería mucho más determinística para soportar todos estos edge cases y poder ejecutar de manera determinística, o sea, poder moverme por un producto. Y, o sea, podríamos, no sé qué background tienes, pero sí, o sea, podríamos entrar muy en detalle sobre cómo hacemos estas cosas. Es un reto gigantesco. Este es uno. Y luego la latencia. La latencia es más un tema de sistemas, de asegurarte pues, de que ¿no? el tiempo que pasa entre que... O sea, todo está streameado porque es real time y tienes que asegurarte que no hay ningún sitio en el que pierdes demasiado tiempo. Y pues coordinar todo, etcétera, etcétera. Venga, última pregunta. Sí, esta es una parte muy específica del funnel de ventas. Entonces, ¿tú dónde ves Supersonic de aquí a X años? ¿Vais a seguir trabajando más de producto? ¿Vais a seguir por el funnel? Sí. Cuando le pitché a A16 les dije que nos moveríamos down the funnel, porque cuanto más abajo del funnel, más cerca del momento en el que paga el cliente, ¿no? También lo dije porque están invertidos en 11X, que hacen como muy top of the funnel, entonces está un poco feo que un mismo fondo invierta en dos empresas que compiten. Luego he descubierto dos cosas. Una que he descubierto es, lo que comentaba antes, de que el core tecnológico que hemos desarrollado en realidad nos vale para hacer onboardings, nos vale para hacer support, simplemente que hemos arrancado por este punto. Entonces, 100% la visión es acompañar al usuario en toda la journey. La otra cosa que hemos descubierto es que cubrir los use cases más top of the funnel, que puede ser un discovery, unas preguntas de cualificación, es extremadamente más fácil que lo que hacemos nosotros. Entonces, en realidad, lo que ha pasado de manera natural es que empezamos a trabajar con alguien con la product demo, que es como este trocito del funnel, y lo que acaba pasando es que hemos colapsado todo el funnel entero en un solo paso. Porque en esta misma interacción de videollamada, te hago el discovery, te hago la cualificación y el discovery, y luego entro en demo. Si no pasas esto, pues no te entro en la demo. Y si pasas, sí te entro en la demo. Y si, yo qué sé, en la cualificación eres un cliente mega enterprise, en verdad no te hago la demo, te hago el routing al humano. Es como que, sin querer, pues también ha pasado que hemos colapsado la parte de arriba. Pero esto no lo pensamos, eso surgió. Vale, pues nada, te liberamos. Muy bien. Muchísimas gracias y a beber cerveza.